Bueno, mi nombre es José Manuel Burgo y en este video le hablaré sobre los actos administrativos. En materia administrativa, el Estado tutela el interés general. Por eso existe una serie de normas que el Estado puede imponer a los particulares de manera legal amparándose en el bien común, salvo a los derechos estrictamente individuales. Los derechos que la consagran la Constitución deben ceder ante el interés general. En Venezuela vivimos en un estado de derecho, como lo señala nuestra Constitución en el artículo 2, que dice que Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia. Significa que tanto los ciudadanos como los poderes públicos se hayan sometido al cumplimiento del derecho, de tal forma que si no cumplen las leyes se le podrán exigir responsabilidades. El principio de legalidad es un principio fundamental de derecho público, conforme lo cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas, por lo cual se dice que el mismo establece la seguridad jurídica. Dicho principio se formula sobre la base de que ningún órgano del Estado puede adoptar una decisión individual que no sea de conforme a una disposición por vía general anteriormente dictada. Esto es, una decisión individual no puede ser jamás adoptada sino dentro de los límites determinados por una ley. Las funciones de la administración pública deben configurarse como obligaciones. El amparo del principio de legalidad y teniendo en cuenta la competencia de cada uno de los entes que lo conforman. Asimismo, ninguna de dichas actividades puede considerarse ser propia de la función de cada uno de los poderes públicos. Entre ellos tenemos las actividades policiales, la policía, que implican las obligaciones de la administración de fiscalizar y controlar, asegurar la seguridad y el orden, a fin de obtener la adecuación del comportamiento particular en el interés público. La actividad prestacional, refiriéndose al manejo de los servicios públicos, en general se entiende por los servicios públicos aquel cuya prestación debe necesariamente asegurarse por ser la misma de interés público o interés común, es decir, un servicio público es la prestación obligatoria, individualizada y concreta de bienes y servicios para satisfacer las necesidades primordiales de la comunidad. Actividad de fomento consiste en la realización de determinadas acciones por parte de la administración a fines de promover o estimular la realización de ciertas actividades por parte de los particulares, las cuales son consideradas de interés público. Actividad normativa, la cual radica en la emisión de normas jurídicas de rango secundario denominadas en forma genérica de reglamento, los mismos que en principio sirven para complementar o hacer operativas las leyes. Actividades sancionarias, goza actualmente de especial singularidad, puesto que permite a la administración sancionar a los particulares por comisión de determinadas infracciones, las mismas que no poseen la calificación de delito. Actividades cuasi jurisdiccional, a través de la cual la administración pública se encarga de resolver controversias entre particulares o entre otros entes del Estado, a través del empleo de determinados procedimientos administrativos. El acto administrativo es una declaración de una entidad basada en normas de derecho público, bajo efectos sobre los derechos, intereses y obligaciones administrativas. Los elementos subjetivos. En ellos se distingue un sujeto activo y un sujeto pasivo, siendo el primero de ellos la administración pública, que actúa a través de órganos que tienen como titulares a personas físicas, mientras que los segundos se encuentran a los intereses, aquellos que reciben los efectos favorables o perjudiciales de los actos administrativos. Para que exista un acto administrativo, debe emanar de un órgano de la administración. Los órganos se miden en función de territorio,
lo cual supone que un órgano solo actúa válidamente en un determinado territorio, por lo cual se establecen las oportunas divisiones. Materia. Se refiere a la asignación a cada órgano de un conjunto de asuntos delimitados sobre los que solamente él será componente. Jerarquía. Esos asuntos se reparten, lo que lleva generalmente a distribuir los asuntos más importantes a los órganos superiores y los menos importantes a los órganos inferiores, no pudiendo los inferiores invadir las esferas de competencia de los superiores. Elementos objetivos. Presentan algunos elementos con los que dan sustantividad. Son el presupuesto de hecho, el fin, la causa y los motivos. Se trata de un aparato montado para garantizar el cumplimiento de la ley y la efectividad del principio de legalidad en el desenvolvimiento de las potestades administrativas. El presupuesto de hecho, una situación material que viene a ser el supuesto de hecho de la norma atribuida de la potestad que se ejerce. Son hechos comprobables mediante la experiencia y que se encuentran previstos como supuestos de hecho en una norma concreta. Si el fin es el elemento fin de los actos administrativos, que consiste en el objetivo de perseguir el desenvolvimiento de la potestad que se resuelve en el acto administrativo que se trate. Las causas de los actos administrativos es la actividad de servicio que el acto presta al fin normativo. En otras palabras, sin el acto logra obtener el fin de la norma prescribe. Los motivos que tiene la administración para actuar deben ser en todo conforme con el derecho, y de esa manera se concreta todo el esquema propuesto. Los elementos formales, ya lo dijimos, son el presupuesto de hecho, el fin, la causa y los motivos. El procedimiento administrativo regula la actividad de la administración para fijar el supuesto de hecho que desencadenará la aplicación de la norma. La forma. En principio, la forma escrita es la normal de los actos administrativos y su contenido se encuentra disciplinado en el artículo 18 de la LOPA. Motivación. Debería hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales del acto. En este sentido, se trata de razonar sobre las bases de las normas en las que los hechos fijados se subsumen en el correspondiente supuesto de hecho. Clasificación de los actos administrativos según sus efectos. Los actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares. Los efectos generales son aquellos que contienen la normativa, es decir, que crean normas que integran el ordenamiento jurídico. En cambio, los actos administrativos de efectos particulares son aquellos que contienen la decisión no normativa, sea que se aplique a su sujeto o a muchos sujetos de derecho, según su destinatario. Se clasifican en actos administrativos generales e individuales, siendo los primeros aquellos que interesa a la pluralidad de sujetos de derecho. En cambio, los segundos son aquellas que interesan a un solo sujeto de derecho, el cual es, de acuerdo a la clasificación anterior, un acto de efectos particulares, según su contenido. Se clasifica en actos definitivos y en actos de trámite, pudiendo distinguirse el acto que pone el fin a los asuntos administrativos, en cuyo caso sería un acto definitivo, de aquel acto que no puede el fin procedimiento del asunto, sino en que en general tiene carácter preparatorio, el cual se denomina acto de trámite. Según su manifestación de voluntad, la manifestación de voluntad que produce el acto conforme al artículo 18 debe ser expresado formal, conteniendo una serie de requisitos que debe manifestarse por escrito y según su impugnabilidad. Otra clasificación de los actos se refiere a la impugnabilidad o no de los mismos, y así distingue el acto no firme, que aún pueden ser impugnados, sea por vía administrativa o por vía
contenciosa administrativa. En cambio, el acto firme es el acto que ya no puede ser impugnado por las vías ordinarias de recurso, sobre lo cual el único recurso que cabe es el recurso de revisión. Recurso de revisión. Señala que este solo procede contra los actos firmes, es decir, contra los que no fueron impugnados en su oportunidad y que vencidos los lapsos de impugnación son de administración inimpugnable. Según su ejecución, se refiere a la ejecución o no de los mismos y se distingue en el acto material de ejecución. Se habla de actos material de ejecución que pueden menoscabar o perturbar los derechos de los particulares, los cuales pueden realizarse sin que existan previamente un acto administrativo que sirva de fundamento a dichos actos materiales. Muchas gracias por su atención.